recibir a este gran referente de nuestro carnaval uruguayo. Estoy hablando del señor Horacio Rubino. Un aplauso para él. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Horacio, querido, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Qué lindo que nos Muy estás bien. visitando Sí, acá, en nuestra casa. en nuestra casa. ¿Cómo estás preparando este carnaval, Horacio? Bueno, estamos, y cuando digo estamos, yo desde mi parte de escritor y puestista, porque ya me retiré. Estamos ensayando en el Club Millán y Raffo, ahí en Eduardo Pondal y Millán, preparando con Momo Sapiens lo que va a ser este carnaval número 31 del conjunto. Horacio, bueno, decías me retiré, lo hablábamos al comienzo del programa, es algo que no lo vamos a pasar por arriba. Te bajaste de las tablas. Sí, me retiré de mi presencia sobre el escenario. Bien. No así de todo lo que tiene que ver con la función de director del grupo y la función de escritor, y en este caso este año haciendo la puesta en escena. Sin dudas. Ahora, ¿meditaste mucho esa decisión? Sí, ¿Cuáles sí. fueron los pros, cuáles fueron los contras en tu lista para tomar la decisión? Primero que nada, y es muy pintoresco en carnaval, cuando mucha gente que se retira y después vuelve. Entonces, como los olimareños que se retiraron un montón de veces. Entonces yo siempre dije que el día que decidiera retirarme de Momo no iba a ser para después volver al año siguiente o al otro. Entonces sí, fue meditada. ¿Resistís archivo? Porque antes que continúes respondiendo, acá en este programa dijiste que si Luis Alberto Carballo se volvía a subir es algún verdad, año, es verdad. capaz que vos ahí te subías una última vez. Pero no creo que Luis, porque Luis tiene más amagues que Neymar. Pero vamos a Decías ver. entonces, Horacio. Sí, bueno, fue meditada por diferentes razones, y el año pasado, y lo dije antes del diario del lunes, o sea, antes de empezar carnaval, cualquiera fuera el resultado, yo ya iba a colgar los botines, como se dice en el fútbol, y así fue. Yo ya me puse el chip de que no voy a estar ahí arriba, sé que voy a extrañar, sé que voy a pasar nervios la noche que Momo Sapiens esté en el Teatro de Verano, pero bueno, va a ser la nueva etapa que ya comenzó desde la última bajada del año pasado. ¿Y el por qué cuál es? Hay varios motivos. Primero, yo ya hace 40 años que estoy sobre el escenario. Me acuerdo cuando, y voy a poner un ejemplo futbolístico, cuando se retiró Francescoli, que podía haber seguido jugando, estaba bárbaro el tipo, y yo creo que fue una decisión muy inteligente porque se retiró antes de que lo retiraran, porque también pasa en carnaval que hay gente que no se da cuenta que ya cumplió un ciclo y los comentarios abajo son: uy, ¿cuándo se va a bajar este? Che, ¿qué hago todavía? ¿Otra vez? Entonces yo no quería que pasara eso. Yo quería que cuando me retirara, quizás podía tener cuerda para un rato más, pero quería hacerlo antes de tiempo y no después de tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, hay temas de salud también. Yo ya no tengo 20 años ni 30 años y todos los carnavales los sufro mucho, y en algunos casos que son de público conocimiento, demasiado. Me han pasado muchas cosas en carnaval. El carnaval próximo pasado, sin saberlo, actué con COVID en el Teatro de Verano. Me sentía horrible, yo pensé que estaba cursando una infección de la cual soy recurrente. Pero no era eso. Por suerte no contagié a nadie, pero la pasé muy mal. Y bueno, he llegado a actuar con una vía puesta, fracturado. Entonces ya el cuerpo te está indicando: che, para un poco, ya no estás para estos trotes. Y después también para dedicarle un poco de tiempo a la familia, que durante 40 años ha sido relegada. Yo en estos últimos 40 años nunca fui a la playa en verano, en enero y febrero con la familia, por ejemplo. Me parece que es mucho tiempo y que también se merecen un poco de dedicación en los tiempos en los que naturalmente la gente descansa. Así que son muchos motivos, no uno solo. Igual decime si en este rol que estás ahora, que también es importantísimo en lo que es el conjunto, también no te demanda un montón de tiempo. Demanda, de hecho me está demandando más de lo que me gustara, o sea, pero ya le dije a los componentes, obviamente la recta hasta la primera presentación en el Teatro Verano, cuando vos estás ajustando todos los motores,
pero después del 24 de enero, que es el día que Momo Sapiens se presenta en la primera rueda del Teatro Verano, no me ven ni en fotos. ¿Y te podemos creer eso? Sí. Y ellos me van a creer más que ustedes, porque saben que después de los teatros de verano desaparezco un tiempo. Bien. Pero sí, es demandante. El carnaval en sí es demandante y es muy estresante. Y vos, cumpliendo la función de director, donde tenés que estar detrás de las letras, detrás de la puesta, detrás de los técnicos, del vestuarista, del escenógrafo, haciendo las compras, saliendo a buscar los sponsors. Y luego de eso de noche tenés que ensayar 2, 3, 4 horas y cuando arranca el carnaval, más horas y acostándote tarde, es muy estresante. Bueno, Todo a la vez, ¿viste? pero desde el 92 que estás en esto. Desde el 92 lo hago. Desde el 80, o sea, 40 años llevas en carnaval. Vamos a repasar brevemente porque tu trayectoria es larguísima. Arrancás en el 82. En aquella época, en los 80 y en los 90, había un Nacional Peñarol en la categoría parodistas que eran Clappers y Gabis. Exacto. Empezás en Clappers y luego pasás a Gabis. Que no era usual en aquel momento pasar de un conjunto a su tradicional rival, como dicen ahora, era una traición, era impensable. No había pasado nunca. Y yo, como lo dije una vez en una entrevista, fui el primer traidor. Porque yo pasé directamente de Clappers a Gabis, que eran, como tú bien decís, el clásico en ese momento del carnaval. Y fue traumático para todos, para mí, para la hinchada de los dos grupos. ¿Y cómo se dio eso, Horacio? Y bueno, por diferentes motivos, bueno, yo había tomado la resolución de no estar más en el grupo que estaba, que era los Clappers. Y en ese entonces, mi suegro, de aquel momento, que era Carlos Rigó, ya desaparecido, muy amigo de Tucho Horta, le dijo de la posibilidad de contar conmigo. Y el Tucho, que no daba puntada sin hilo, el componente de los Clappers, el letrista todavía. Y bueno, me llamó para que fuera a charlar con él. Quedé vinculado inmediatamente y ya me puse ahí a escribir la primera parodia que le iba a entregar. Y hay una anécdota graciosa sobre eso, porque cuando yo le llevo la primera parodia, que era Calígula. Una de las dos que hicieron ese año, claro, yo no lo conocía, el Tucho, no tenía esa confianza, le entrego la parodia y él la empieza a mirar y no decía nada. Con el puchito. Sí, y la cara, póker. ni una sonrisa, nada, así. Y yo sudaba al lado de él, ¿viste? Mirando. Y cuando llega al final, hace así, dice, Rubino, 17 trajes. Estaba contando los trajes que iba a hacer y no estaba leyendo nada. Y yo, con un susto bárbaro. Ahí a ver qué decía de la No, él parodia. era a ver cuánto tenía que gastar. 17 trajes, me dijo. Rubino, ¿y qué pasó ese año? Ese año ganamos con los Gabis. Uy, qué golpe fue. Qué traición. ¿No? Claro, Sí, claro. una traición absoluta. Por eso. Como ya habías ganado en el 82 con los Clappers. Debutando con Clappers ganamos el primer premio. Buck Rogers, la parodia. Buck Rogers y Don Quijote. Debutando con Gabis ganamos el primer premio. Cabe aclarar que más allá de esto, que en broma, de traidor y todas esas cosas, tengo un cariño muy grande por los dos grupos. Por ¿no? ambos, claro. Tanto por los Clappers y el genial Bubi Benítez, su director, como por los Gabis y el Tucho Horta, que chapó un personaje que se extraña mucho en el carnaval. Bueno, pero cuando decidís sacar tu propio conjunto también hubo como un sentimiento de traición, ¿no? En realidad O un no, planteo. no es tanta traición el hecho de que vos quieras hacer un camino propio al pasarte a un rival directo. De todas maneras, yo con el Tucho tenía una excelente relación. Las últimas palabras que me dijo cuando yo me fui, le fui a informar que iba a sacar un grupo propio, me dijo, dice, usted sabe que yo lo quiero como un hijo. Esas fueron las últimas palabras del Tucho. Después, en el folclore del carnaval, hubieron cosas de rispideces, pero generadas por terceros, Claro. que después, lamentablemente, yo nunca pude ir a aclararlo esto con Tucho, porque poco después de ese carnaval él falleció. Pero sí, con su hijo Mario, que somos muy amigos hasta el día de hoy, con todos los compañeros de Gabis. Hubo cosas muy de manija externa que generaron algunas cosas que no debieron haber pasado, pero mi sentimiento, tanto con Gabis como con Clappers, es de totalmente cariño y de alegría de haber estado ahí. Y esto abrió una puerta, ¿no? Porque vos fuiste el primero que sacó su grupo y después siguieron
3 atrás tuyo que fueron cracks del carnaval. Bueno, se da que muchos de los Mencionémoslos a directores... esos tres. Pinocho, Claro. Miguel Villalba con Nazarenos, Pinocho con Cíngaros Sí. y Couto con Crazy. Fernando Couto con los Crazies. Perfecto. Muchos de los que hicimos escuela también en Gavis, porque fue una Exacto. escuela para nosotros, hoy dirigimos grupos, somos competencia, más allá que somos amigos también. Y sí, los Gavis fueron aparte de ser un conjunto magistral, yo creo que el conjunto más grande de la historia del parodismo, hicieron escuela. E hicieron grandes amigos, entre esos que hoy competimos arriba del escenario, pero que abajo del escenario nos llevamos muy bien, por suerte. Horacio, a mí me lleva a preguntarte esto, ¿qué grandes diferencias encontrás? Porque recién mencionás que el gran conjunto de la historia del parodismo fue los Gavis, por ejemplo, que tantos años atrás se hizo. ¿Qué grandes diferencias encontrás en el carnaval de ese momento y el de ahora? Es importante esto que decís porque también cuando uno dice, por ejemplo, los Gavis fueron el conjunto más grande, en su contexto, en esa época, yo creo que las cosas que se hacían en esa época hoy no se podrían hacer, pero no porque estén mal, porque los tiempos han cambiado. El ritmo, por ejemplo, cambió mucho. El ritmo parodístico de ese entonces, hoy te parece que están en slow motion. ¿Viste? Lo decía Cacho Denis ayer, la Claro. vueltita había que darla en 4 pasos, hoy la hacen una. Claro, sí. entonces cada cosa en su tiempo. Parodias de ese entonces que fueron magistrales en su tiempo. No las querramos comparar hoy con las cosas que se hacen hoy, que eso está mal. Comparar un conjunto de hace 30 años con uno de ahora no está bien. Lo que cambió fueron muchas cosas. Y no solamente desde la época en que yo empecé, sino desde antes. Los primeros parodistas se acompañaban con guitarras criollas. No había ni siquiera instrumentos electrónicos. El sonido era totalmente diferente. No había coreografías como hay hoy. Cuando yo empiezo a hacer carnaval, los grupos se acompañaban con una banda con 4 instrumentos base, teclado, batería, bajo, guitarra, y de esa manera se sacaba toda la música, el sonido era diferente. Cuando ingresan las pistas musicales y vos podés tener a la Sinfónica de Londres acompañándote, el sonido cambia. Cuando las coreografías empiezan a evolucionar demasiado para mi gusto, hay una parte del grupo que no la puede hacer, es imposible. Cuando yo empecé a hacer carnaval, desde el más joven al más veterano, bailábamos y cantábamos todo lo mismo. Y eran coros mucho más potentes, porque era más gente, y eran coreografías menos elaboradas. Hoy tenés coreografías tan sofisticadas que hay un grupo en el medio que las hace y todos los veteranos ya con chapa no bailo, a los costados haciendo coros. Vos ves una imagen partida en 3. Claro. Eso no pasaba en mi época. Las puestas en escena cambiaron, son muchísimo más teatrales hoy. Antes nosotros nos reuníamos, no había un puestista. Bueno, vos entrás por allá y yo vengo por acá y te digo esto. Era una creación colectiva. Hoy hay un puestista que lo ve de afuera, que le da un orden. O sea, cambió ¿Eso era más muchísimo. carnaval que esto? Yo no sé si era más carnaval, capaz que era más autodidacta. Yo creo que el carnaval de hoy, y repito, en el contexto de hoy, está bien que así sea, porque en aquel momento vos, por ejemplo, prendías la televisión y tenías 4 canales. Era difícil ver lo que pasaba en el mundo. Y vos veías lo que pasaba acá y los conjuntos sintonizaban con eso. Ahora, hoy día, vos pones una escenografía hecha con 4 palitos y 2 telas, y vos en la televisión te llega y en internet, ¿no? Una información de lo que es el mundo a nivel, por ejemplo, escenografías, luces, todo, y pasás vergüenza. Entonces, hoy nos tenemos que ir amoldando a estos tiempos. Y vinieron las pantallas LED, y vinieron escenografías que son para el Teatro Solís, que en ese tiempo no había, porque, repito, hasta las escenografías de televisión eran un mostrador pintado con un telón atrás. Entonces, todo se va moldando a la época en la cual transcurre. ¿Y el tablado de barrio también ha evolucionado? Ha evolucionado, tal es así que en años incluso anteriores a que yo debutara, la entrada era gratuita. Se pasaba una gorra o algo, o iba a lo que la gente donara para esa noche. Muchos grupos eran casi amateurs, o sea, no cobraban. Hoy hay tarifas, hay reuniones para definir los precios, los presupuestos. Los tablados requieren de mucha más infraestructura que antes, sobre todo a nivel de amplificación. Yo me acuerdo de haber actuado en tablados donde había
un micrófono solo en el medio. Desde Y arriba. todos usaban eso. Colgado, y todo, cantá fuerte porque está eso. Horacio, ahora, bueno, también hay plazas de Cantá comidas. O sea, hoy los tablados son shoppings. Entiendo lo que decís, pero por otro lado también observo que también, no sé si gracias a eso o por culpa de eso, pero sí por responsabilidad de eso, también hay muchos menos. Por supuesto, también pasa esto, porque nada es ajeno. Cuando yo empecé a hacer carnaval, todos los integrantes del grupo tenían un trabajo. Él trabaja en tal lado, él trabaja en tal otro. A las 8 de la noche estábamos todos sentaditos ensayando. Hoy nadie vive con un trabajo. Entonces todos tienen 3, 4 trabajos, actividades, tocan acá, trabajan en los fines de semana en fiesta. Es muy difícil tenerlos a todos los días. Pero también, en aquella época, el padre de familia, con un trabajo solo, llevaba a toda la familia al tablado, consumía. Hoy es imposible. Entonces la situación económica ha hecho que cada vez hay menos tablado, cada vez la gente le cuesta más ir todos los días, cada vez las cosas les cuestan más a los grupos, porque hay mucho profesionalismo. Los vestuarios de hoy tampoco tienen nada que ver con los de ese entonces. Entonces, yo creo que el carnaval no está separado de la vida del país y de la vida económica, y todo se va interrelacionando. También era la época de los estadios llenos, cuando jugaban equipos menores. Y hoy va más gente al carnaval que al fútbol, por Horacio, ejemplo. al principio de la nota lo que comentabas es que, bueno, diste este pasito al costado al menos del escenario, te quedaste ahora en la parte de detrás y que no querías que se te pasara este termómetro, ¿no? Y que la gente comentara, ya hace ratito que lo estamos viendo, ¿no? Ya... ¿Qué tan susceptible, permeable sos o de quién escuchás ese tipo de comentarios? Porque todos los que tenemos una actividad pública sabemos que siempre hay unas personas o siempre hay un eco de que, bueno, no se puede escuchar o no podés caer en prestar atención. En realidad, escuchar a una persona no está bien, porque lo que opine uno o dos, obviamente no va a ser una muestra de lo que opine la gente. Pero yo siempre digo la opinión de las masas. Por ejemplo, en los concursos, que son discutibles y siempre hay polémica por los premios, si la masa, si el público, si la calle, como decimos en carnaval, dice Juan está para ganar, no es lo mismo que lo diga uno. Entonces yo no te estoy diciendo que voy a ser susceptible a que una persona dijo, che, Rubino no me gusta o Rubino ya está de vuelta, ¿no? Que lo diga uno o dos, no. A mí lo que me preocuparía es que la calle, la masa lo dijera. Y en carnaval pasa eso, ojalá los premios también fueran más acordes a lo que la calle dice, porque ha pasado estos últimos años en categorías donde toda la gente decía Juancito está para ganar, ¿sí? En esta categoría Juan gana y después Juan no gana. No pasa. Algo estamos haciendo mal. Eso es verdad, Horacio, pero ahora Sí. te pregunto, con esta misma reflexión que haces, ¿vos tendrías una fórmula para arreglar eso? Porque convengamos que quien decide quién gana es el jurado, ¿no? Y el jurado son pocas personas, en teoría especializadas. Ahí está la clave. Cada uno en su rubro. Entonces, ¿cuál sería de repente la clave para que la masa refleje el jurado o viceversa? Vos lo dijiste, hay pocas personas. En Brasil tienen un sistema de puntaje donde hay no más rubros que acá. Por ejemplo, hay 10 rubros, como acá, maquillaje, Acá hay 6. fotografía. Y cada rubro es puntuado por 5 personas. Y luego se eliminan el mayor puntaje y el menor puntaje. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien por error o por algo que puede pasar y que ojalá no pase nunca, dice este conjunto le voy a dar para arriba y lo voy a sobrepuntuar, o al revés, a estos los mato, porque tengo que matarlos. O me equivoco y los mato. El primer y el último puntaje se eliminan y queda algo más parecido al promedio de lo que ese rubro y esos jurados piensan. ¿Ah? Pero eso, ¿por qué lo podés hacer? Porque tenés 5 jurados en un rubro. Acá a veces hay 10 jurados en total. Y uno por rubro, sin duda. Y uno por rubro o 2. En un jurado de 10 personas, un jurado se equivoca, es un 10% de error. Claro. En cualquier empresa, un 10% de error económicamente es un desastre. Sí. Entonces, nosotros, y lo hemos vivido y en los últimos años también, no voy a dar nombres obviamente para no polemizar de más, pero en los últimos años ha habido jurados que se han equivocado, y ese 10% que le tiraron de error a lo que debió haber pasado hizo que, por ejemplo, grupos que en la calle estaban para ganar no ganaran, salieran segundos o terceros. Grupos que para todo el mundo entraban al carnaval perdieran la prueba de admisión.
¿Y eso por qué? Porque son pocos. Ahora, lo tenés como sumamente analizado. Por un lado, me encantaría que hubieras dado esos nombres y polemizar un poco. Sí. Pero por otro lado ¿no se planteó nunca desde los directores en DAECPU Yo creo que se ha cambio o esta planteado, actualización? pero ¿Y ¿qué cuál pasa? fue la respuesta? Hay un tema económico también. Ajá. No es lo mismo que vos financies 10 jurados que financies 50. 50 jurados. ¿tá? Ahora, yo creo que para el bien del propio carnaval y de que no entremos en esas polémicas que no son solamente sal y pimienta de los comentarios, de los enojos como en el fútbol, sino que le hacen perder dinero a mucha gente a veces. Claro. O también ponen de mal humor a mucha de esa calle del carnaval que opinaba una cosa y dice, esto es un robo, después lo ponen en las redes. Entonces, si nosotros tuviéramos 50 jurados con 10 rubros, donde en cada rubro se bajan el primer y el último puntaje, estoy seguro que Reflejaría mucho el más. error bajaría muchísimo. Claro, claro, no, y aparte pensando en lo masivo que es el carnaval hoy, Claro. ¿no? Sin duda, Digamos que... sin duda. Y después hay una discusión si el jurado debe ser deliberativo o no. Yo creo que sí. El argumento por el cual algunos dicen que el jurado no debe ser deliberativo es porque dicen que hay personas con mucho carácter que pueden influenciar a los demás. Pero no, hoy Eso no es, para ¿no? mí habla muy mal Hoy de no los es. demás. Hoy no es deliberativo. Hoy no. No. Es un error. Claro, Y no. por eso han pasado cosas Claro. en este carnaval donde si hubiese una mínima deliberación, por ejemplo en la prueba de admisión, el carnaval no empezó, grupos que para un jurado no estaban dentro del carnaval, los otros dos jurados le hubieran dicho, no, pará. Capaz que no son la excelencia, pero sí, entrar tienen que entrar, con una mínima deliberación. Horacio, vos decías que la excusa para que no sea deliberativo, que te parece a vos que solucionaría muchas cosas por lo pronto, es que de repente una persona con mucho carácter podría influenciar al que tenga un poco Eso habla menos. muy mal del resto del jurado. Si es así, yo creo que no es así. Entiendo. Yo creo que cada jurado tiene su personalidad, su opinión, que es válida, pero a veces se pueden equivocar y si yo me equivoco solo y no hablo con nadie y pongo el puntaje en la urna, me puedo equivocar feo. Ahora, si yo comento con ustedes y le digo, no, yo vi esta mesa y era roja, y usted me dice, no, Horacio, está cerrado, la mesa es marrón. Y ahí yo empiezo a pensar y digo, uy, tienen razón, es marrón. Entonces no voy a meter solo ese puntaje en la urna Bien. y hacer un desastre. Pero Horacio, ¿eso también no influye esto de qué complicado es juzgar el arte y cuán subjetivo es el ser humano a la hora de puntuar lo que ve? Porque el color de la mesa, al menos que una persona sea daltónica, más o menos es algo facto. O sea, está sucediendo o no está Y sucediendo. por eso mismo Pero que el gusto tenemos que del arte- eliminar, es que el arte no se... Nosotros vamos todos juntos al cine Sí. a ver una película. Puedo salir yo diciendo, es espectacular esta película. Y vos decís, a mí no Un me gustó nada. aburrimiento. Porque el gusto es subjetivo. Y son humanos los Y que son votan. humanos. Entonces, Lo que hay que tratar es darle la mayor cantidad de elementos Pero para vos y yo decirle... nos eliminamos y seguramente... Queda el promedio. Ellas Claro, cuatro... porque es está muy bien. difícil. Eso va a ser difícil siempre. Claro. Porque aparte se determinan mecanismos para que el jurado puntúe. Y cuando se explican esos mecanismos, también los jurados los entienden de diferente Diferente. manera. Claro, por supuesto, hay una Vos decís, interpretación. lo explicamos bárbaro, ahora quedó claro esto. Y esto que me explicaste a mí me da que hay que hacer así y a vos te da que hay que hacer lo contrario. Pasa. Horacio, ya que estamos hablando de los jurados, ¿alguna vez pensaste en cumplir ese rol? Yo sé que te afecta el decir, bueno, y Momo Sapiens, mi conjunto, deja eso de lado, si no estuviera. En este momento ponerle que Momo Sapiens no saliera lo tendría que empezar varias veces porque el mecanismo tampoco ayuda a los propios jurados. Los expone Ajá. a que de pronto nosotros somos el jurado, uno de nosotros se equivoca feo, tuerce lo que la mayoría y lo que la gente vio que pasó y quedamos mal todos Todos después. expuestos. Ah, vos fuiste jurado, sos corrupto, sí, entraste en la Es un joda. cuerpo. Claro, porque en la Y yo lectura creo que final no de es puntos así. se sabe que fue Claro. tu puntaje. Yo estoy hablando con propiedad porque he tenido reuniones con jurados donde hasta se me ha reconocido que, que la resolución corporativa estuvo mal. Y estoy hablando con propiedad. Por supuesto, voy a proteger a esos jurados y no voy a dar los nombres. Pero hemos tenido reunión donde se me han dado la razón. Sí, si esto hubiera tenido el reglamento anterior que era deliberativo, tal conjunto hubiera entrado en carnaval y no hubiera quedado afuera. Y pasó.
y dejó mucha gente Entonces en la el calle. problema con lo que decís no es que el jurado ni sea corrupto, ni tenga mala ni No, tenga yo no, eso no animosidad. lo creo, pero No. sí creo que se El equivocan sistema a veces. está. El sistema está mal, Y si son humanos, pocos jurados, y se equivocan. son muy pocos jurados, eso hace que el error de uno pueda hacer estragos, y a su vez el no deliberar y no escuchar a los demás, que a veces te pueden hacer pensar. Vos crees que este grupo no estuvo demasiado bien por esto y los demás te dicen, no, pero ¿viste tal cosa? ¿Viste esta otra? Enriquece. Y vos decís, vos tenés razón, che, tan mal no estuvieron. Sí. Horacio, 2 preguntas te voy a hacer a partir de la misma información. Sí. En 40 años de trayectoria, escribiendo sobre todo, tenés más de 80 espectáculos escritos. Sí, fácil. Bien, primero, la parodia que para vos es la mejor. Para vos. Es difícil decir una. Claro. Yo he escrito, en realidad, 80 que vos decís, contando quizás Momo Sapiens y Gaby. Yo escribí 3 grupos. Son 40 años de carnaval. 80 serían solo las 2 parodias Las 2 centrales. parodias. Hicimos muchas extras. Tengo más de 100. Por eso. Entonces, decir una Ah. es difícil. Es difícil. Y para, no vos, la gente, la calle. Bueno, la gente en el ranking de Momo Sapiens, hay una parodia que batió todos los récords, que fue Jesucristo, que tenía otra parodia ese año que era Charles Darwin, que estaba muy bien, pero la gente quería Jesucristo. Y los dueños de los escenarios contrataban a Momo Sapiens, pero que vengan con Jesucristo. Y Darwin la ensayamos 3 veces y la hicimos 10, no sé, en carnaval, porque Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Esa para mí es récord. Bien. Otra que para mí fue récord de risas porque la gente empezaba a reírse al comenzar y no paraba hasta que terminaba, que era Billy the Kid. Ese año nosotros nos jugábamos que la mejor parodia podía ser La Madre Teresa, porque tenía las 2 cosas, risa, drama. Fueron las 2 nominadas, Billy the Kid y La Madre Teresa, gana Billy the Kid. Billy the Kid era una artillería de humor. Había humor en primer plano, en la línea de micro, y cosas atrás. que pasaban atrás, que si no veías, las perdías. Fue una cosa que no te sale siempre, ¿no? Qué lindo, Horacio, Este, qué lindo. Antes de cerrar, ¿con qué se viene Momo Sapiens este 2023? Nosotros vamos a hacer un espectáculo que tiene que ver también con los niños, con la niñez. Vamos a hacer una parodia que es Blancanieves y los 7 enanitos más altos del mundo. Y también vamos a hacer El robo del siglo. Ahí va. El robo al Banco Río de Acasuso de Argentina, que hasta generó una película Exacto. con Franchella como protagonista y que tiene un protagonista dentro de esa banda que también nos toca de cerca, Mario Vitete, Maragato. también uruguayo. ¿Te va a ir a ver, Mario? ¿Los va a ir a ver? No sabemos, pero suponemos que sí. Que sí, ¿no? Que va a ir. Suponemos que va a ir. Creo que sí, Va creo por que es un una túnel. buena. Aparece por un túnel. Aparece por un túnel. Extendemos la invitación. Horacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encantaría seguir charlando mucho más, pero no nos da el tiempo. No, por supuesto. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes. Un abrazo a Luis, que debe andar por ahí. Vacacionando, Sí, vacacionando. divirtiéndose. Y estoy cuando ustedes lo... ¿Dónde es que lo están dispongan. ensayando? Repetí para ir a Club verlos. Millán y Rafo son ensayos abiertos en Eduardo Pondal y Millán, así que los que quieran ir son bienvenidos. Excelente, Horacio. Un Gracias, aplauso Horacio. enorme. Nos ha dado cátedra de carnaval como Absolutamente. siempre este señor lo Absolutamente. hace. Gigante. Así que brillante tenerlo.